Amigos de Salud TV, muy buenas tardes, bienvenidos a su programa. Estamos iniciando la última semana de noviembre. Estamos en el lunes 26 y como todos los lunes de este mes, dedicado a los temas en los que fomentemos el autocuidado masculino para prevenir estas enfermedades, tanto como cáncer de próstata, como hemos hablado, cáncer de pene, de testículo. En esta ocasión vamos a hablar del cuidado de los hombres desde chiquitos. Hablaremos de los trastornos urológicos de la infancia con nuestros invitados, a quienes les presentaré luego de la cápsula. Aunque son muchas las patologías pediátricas que pueden sufrir los niños en sus primeros años de vida, también son múltiples las posibilidades de detección y tratamiento que existen hoy en día. Tanto es así que muchas de estas enfermedades se resuelven con éxito gracias al diagnóstico prenatal mediante la ecografía, que permite a partir de los 3 meses de embarazo detectar, por ejemplo, más del 90% de las futuras malformaciones urológicas. Los problemas urológicos en concreto afectan entre el 2 y el 3% de los niños y parecen manifestarse en mayor medida entre los niños varones. Los más frecuentes son las peneanas y los que afectan el correcto descenso del testículo. Algunas de las enfermedades urológicas infantiles más comunes pueden ser la estrofia vesical, que es una malformación congénita en la vejiga y en la uretra. También está el reflujo vesical uretral, congénito, y se produce cuando la orina va desde la vejiga en directo al riñón. Con el tiempo, este órgano puede dañarse. Otra de las enfermedades es la hidronefrosis neonatal, que se produce cuando la orina queda atrapada llenando los riñones y acumulando la orina. Estos comienzan a estirarse y a volverse más grandes. Esto produce dolor, sangrado o infecciones. La incontinencia urinaria infantil, que la podemos conocer como mojar la cama, es más notoria especialmente por la noche. Sus causas pueden ser varias, como por ejemplo infecciones, estrés o terrores nocturnos. Sus hijos pueden estar presentando algunos de estos problemas. Ahora, en Salud TV, nuestros especialistas abordarán el tema y cada uno de los detalles. Bueno, y me encuentro acompañada nuevamente de 3 caballeros. Recuerden, estamos promoviendo el autocuidado masculino, así que ¿quién mejor para hablarles que su mismo género, de hombre a hombre, en este caso de hombre a padres y a niños? Nos acompaña esta vez especialista en urología, el doctor José Herbert Ayala. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Todo bien, buenas tardes. Aquí encantado de estar con todos ustedes departiendo sobre este interesante tema. Bienvenido y gracias por su tiempo. Bueno, gracias. Nos acompaña también nuestro pediatra amigo, ya conocido por todo el mundo, el doctor Ángel Duarte. ¿Qué tal? ¿Cómo está, doctor? Muy bien, doctora. ¿Y usted cómo está? Y qué feliz de estar aquí con todos los televidentes para compartir consejos sobre un tema muy importante, muy importante. Hay que cuidar tanto la salud renal como ninguna otra cosa en la vida. Excelente y gracias por su tiempo, doctor. Y también recibimos con mucho cariño al doctor Ricardo Solmelgar, quien teníamos días de no verlo ya, especialista en urología pediátrica. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estamos? Pues muy bien, gracias nuevamente por la invitación, que vamos a estar tratando de aclarar todas las dudas posibles en ese tema, como decía doctor Duarte, muy importante para nuestra población infantil. Muchísimas gracias de verdad a los 3. Es interesante, bueno, tenemos que recordar que en otros lunes les comentaba yo, ellos hemos mencionado pues que a los niños los examina completamente el pediatra cuando nacen y luego a medida van creciendo como que ciertas áreas se van quedando sin revisar el 100% del tiempo y los genitales no son una excepción, pero hablemos un poco de cuál debería de ser la revisión del niño, doctor Duarte. Pues como usted dice, un examen no está completo si usted no revisa todito el niño o la niña. Si usted, amigo televidente, va donde el pediatra y ve que no le ha revisado sus genitales, pídale que lo haga. Obviamente llega una época en la vida, por ahí por los 10, 11 años, que a algunos niños les da pena, pero en esa época es importante también revisarlos para verificar cómo está el proceso de desarrollo sexual, si empiezan a aparecer o no las características sexuales secundarias. Pero es triste que a veces nos encontramos con hijos de colegas, con hijas de colegas que tienen problemas
en sus genitales que han pasado indetectados. Por ejemplo, niñas que tienen el himen imperforado y que por lo tanto no han podido menstruar y tienen acumulación de sangre en el vientre. Y esto pues llegan afligidos consultando por un supuesto tumor que no existe, pero nunca se tomaron el tiempo de revisar. Niños que no tienen un testículo descendido, solo tienen un testículo, a veces no tienen ninguno, y que nunca se tomaron el trabajo los colegas ni los padres de revisarlos antes. Excelente. Bueno, ¿qué es lo que podemos encontrar? Vámonos ordenando desde más chiquititos. ¿Qué es lo que usted busca no encontrar en los genitales, en el área, en relación a todo el sistema urinario de los niños? Bueno, quisiera decir que quizás comenzamos desde el momento mismo del embarazo y el parto. Cuando yo veo que un niño tiene poco líquido, cuando ha nacido con poco líquido, eso me preocupa, porque el líquido amniótico no es otra cosa más que la orina del bebé. Entonces, un niño que tiene poco líquido rodeándolo significa que es un niño que está orinando poco y probablemente pueda tener problemas. Cuando comenzamos a revisar al niño, buscamos, por ejemplo, la implantación de las orejas. Un niño que tiene las orejas muy abajo en relación con la línea que sale del ojo, ese niño probablemente tenga un problema renal. Empezamos a buscar si hay alguna carnosidad alrededor de la oreja. En fin, empezamos a ver al niño de pies a cabeza. En los genitales, lo primerito que hacemos es asegurarnos que tiene 2 testículos y que los testículos están descendidos. A veces cuando el niño tiene frío o cuando usted lo toca, el testículo sube. Ese es un reflejo normal en todos los varones, pero cuando el niño está relajado, cuando está dormido, los testículos deberían estar en la bolsita, en el escroto, y si no están ahí, eso nos preocupa. Verificamos también que el prepucio, que la telita que recubre a la cabecita del pene, se pueda retraer un poquito, aunque sea, y que muestre, aunque sea un hoyito pequeño por donde el orín pueda salir. Si el prepucio está muy cerrado, si está totalmente obstruido, pues obviamente el niño no va a tener por dónde hacer pipí, y eso va a dar lugar a que cuando quiera hacer pipí, se regrese hacia los riñones, hacia la vejiga, luego hacia los riñones, y que le dé infecciones o problemas recurrentes. Esas son las primeras cosas que vemos cuando examinamos a un niño. Muy bien, entonces hemos hablado ahorita, podríamos partir de los testículos no descendidos. ¿Qué hacemos en este caso, Ricardo? ¿Hasta cuánto tiempo vamos a esperar? Bueno, los problemas en realidad urológicos quizás hay que dividirlos, ya que la vía urinaria sabemos que viene desde los riñones, la uréteres, la vejiga, la uretra, y más adelante el doctor Ayala nos ayudará con el problema de próstata y todo lo que son los genitales. ¿Ya? Entonces hay diferentes malformaciones de riñones, malformaciones de vejiga y malformaciones de genitales. Hablando de testículos no descendidos, como decía el doctor Duarte, normalmente el paciente debe de nacer el niño con 2 testículos y un pene, y es de examinarlos muy cuidadosamente, ya que hay unas malformaciones, que es la hiperplasia suprarenal congénita, que son niñas, cuyos genitales parecen que fueran de niños, y han habido casos en que a los padres se les dice, mire, es un varón, y en realidad es una hembrita, que más adelante hay que venir y hacerle diferentes cirugías. Los testículos normalmente descienden o comienzan su descenso alrededor del 7º mes del embarazo, ya que los testículos inicialmente están a nivel del abdomen. Estos bajan hasta que llegan cada uno a su bolsa escrotal. Entonces, cuando el niño nace, debe de tener sus 2 testículos. En dado caso de no tener uno o ambos, uno como pediatra los observa y los va manejando, y estos, si llega el paciente al año de vida, ahí es cuando hay que operarlos, cuando ellos tienen 1 año. Porque si nosotros esperamos mucho más tiempo, lo que va a suceder es que estos testículos se nos van a ir haciendo pequeños o se puede perder un testículo. Y si no, lo que podemos tener, si se operan mucho más adelante, que me he encontrado con casos de pacientes hasta de 16 años que los he operado, que muchas veces la fertilidad obviamente se va a ver involucrada, que igual nos ampliará más adelante el doctor Ayala, ya cuando llegan ellos a su edad adulta.
Bueno, vámonos de un solo, doctora Ayala. ¿Qué pasaría con estos hipotes que no se les detectó en forma temprana, aparte de la fertilidad? ¿En qué más podría afectar el no tener los testículos descendidos adecuadamente? Sí, bueno, quizás la causa principal sería al no tener el testículo descendido, que vaya una propensión a tener un cáncer testicular, es lo principal. Obviando lo que ya habían dicho, ¿verdad? Que sería una disminución de la fertilidad y con su consecuente de la cuestión hormonal también, de la sexualidad masculina. ¿En qué edades es más frecuente el cáncer testicular, doctor? El cáncer testicular pues afecta principalmente de los 15 a los 30, 35 años. Afecta prácticamente al hombre en su etapa más joven. Eso es lo que comentábamos precisamente el lunes pasado y hablábamos de eso, que Sí. es la población joven, muy por el contrario de lo que podrían pensar, el que puede estar más propenso a un cáncer testicular, y esa sería una de las principales causas, el hecho de que no, de la criptorquidia, Sí, ¿no? la Que criptorquidia. a eso sí se le llama cuando los testículos no descendieron y no fueron diagnosticados a tiempo, lastimosamente. Ahora bien, hay situaciones que durante el embarazo, los obstetras, cuando tomamos ultrasonografía, podemos ver. Vámonos a la vía urinaria alta, serían los riñones. Correcto. Ahí podemos ver muchas veces, como decía en la cápsula, la colección o sea, la dilatación de los cálices renales o incluso la dilatación de los uréteres. Exacto. Y también podemos ver si hay algo conocido como hidrocele, que es el líquido en el testículo. Menciono estas tres situaciones porque son las que podemos nosotros como ultrasonografistas durante el embarazo evidenciar, las más frecuentes, qué pasa con estos niños al nacer. Inmediatamente son referidos para el urólogo pediatra, doctor Duarte. Exactamente, estos casos necesitan un tratamiento inmediato. A veces también encontramos pacientes que nacen sin riñones, con un pobre pronóstico de vida. Esos casi siempre fallecen un par de días después de nacidos. Pero cuando nacen con riñones poliquísticos, con riñones obstruidos, con uréteres bien dilatados, es urgente que el urólogo los vea, porque el riñón, si no le damos atención, va a terminar muriéndose, y pues es triste la vida de aquel que necesita de diálisis, de trasplante renal, que aquí en nuestro país un trasplante renal es casi como sacarse la lotería, ¿verdad? Así que hay que cuidar a estos pacientes y deben, si a usted le dicen que tiene una malformación en los riñones al nacer su hijo, debe buscar asistencia inmediata con un urólogo, con un especialista en las vías urinarias. Excelente, bueno, ahí tenemos algunas de las situaciones, vamos comenzando, vamos a ir viendo más a lo largo del programa y en qué pueden repercutir en la vida adulta si esto no se trata a tiempo. Pero, ¿qué les parece si usted no ha logrado todavía ganarse sus pases para ir a Dreamland? Pues todavía tenemos, y ahí está la dinámica en nuestra página de Facebook. Fíjese bien qué es lo que tiene que hacer. Tiene que tomar una fotografía de su pantalla de televisor del programa de hoy y compartirla junto con la publicación de este día de la promoción. Media vez usted haga esto, estará entrando en la rifa por 5 vales de $20 cada uno para que pueda compartir con sus hijos o amigos en Dreamland. Así que ahí lo tienen, aprovéchelo. Nosotros vamos a una pausa, escuchamos el avance y volvemos. Recuerde que puede comunicarse con nosotros, hacer sus preguntas y enviar sus comentarios a través de nuestras redes sociales. Búsquenos en Facebook como Salud TV y síganos en Twitter como @SaludTVGMB. Estás viendo Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro tema del día de hoy, los trastornos urológicos más frecuentes en la infancia. Y les mencionaba antes de irnos a corte que muchas cosas se pueden diagnosticar desde la barriguita a través de la ultrasonografía.
y en ese caso, pues si detectamos algo en forma temprana, como decía el doctor Duarte, deberá ser evaluado por un urólogo pediatra. A ver, ¿qué vamos a hacer en esos casos, Ricardo? Claro, como usted lo mencionaba y es parte de su especialidad, es muy importante venir y tomar los ultrasonidos durante el embarazo, que normalmente son 3, uno en cada trimestre. Porque dependiendo de los hallazgos que se encuentran, así pueden ser las diferentes malformaciones. Con un buen ultrasonido obstétrico se pueden hacer malformaciones cerebrales, cardíacas, renales, de la pared abdominal, de la vejiga o hasta de la columna vertebral, ¿ya? Entonces, es un rastreo, un sondeo que hay que hacerle a todos los pacientes, o a las mujeres, mejor dicho, embarazadas de sus hijos. Luego de estos, la principal causa que nosotros podemos ver en el ultrasonido obstétrico son las hidronefrosis, es decir, la dilatación de los sistemas colectores del riñón, que pueden ir desde unas leves hasta unas muy graves. ¿Cuál es el problema de estas dilataciones? Que si tenemos unas obstrucciones completas, ya sea de la salida del riñón o de la entrada del uréter hacia la vejiga, estos lo que van a hacer es dañar el riñón, venir y, por decirlo así, acabarse el riñón, la carne o el grosor del riñón, que es lo que nos da nuestra función, nos las va a destruir, nos las va a acabar. Y puede generarnos diferentes problemas que, si no son detectados en la edad pediátrica, llegan a adultos y ahí se van a ver ya los problemas bastante tardíos, que en ocasiones ya no podemos hacer nada para venir y salvar una unidad renal. Definitivamente. Ahora, ¿qué hay lo que le comentaba yo, que es quizás de lo más sencillo, me imagino, la cantidad de líquido poquita, un hidrocele que puede haber en el testículo? Esto genera muchísima ansiedad a la madre cuando uno se lo dice en la ultra y uno trata de decirle, ay, mire, tiene un poquito de líquido en los testículos, ahorita no se preocupe, pero cuando nazca su pediatra le va a referir. ¿Qué es lo qué pasa en eso entonces? Correcto. El hidrocele no es nada más que la acumulación de líquido alrededor del testículo. Cuando el testículo desciende, se lleva una capa del peritoneo, o sea, que recubre nuestros órganos abdominales, hasta el escroto. Y cuando se lleva esa capa posteriormente se tiene que cerrar. En ocasiones no se cierra y deja un conducto. Entonces el líquido que baña todos nuestros órganos abdominales baja a través de ese conducto y llena el testículo. Y eso es lo que se llama hidrocele. Esto, cuando sucede, podemos esperar hasta un año. En ocasiones lo que ocurre, baja el líquido y se cierra el conducto y queda atrapado también ese líquido dentro del testículo y es lo que también se llama hidrocele. Los observamos ya que en ocasiones estos solitos pueden curar hasta un año. Si después de un año esto persiste, lo que hay que hacer es operarlos, este hidrocele. ¿Por qué? El problema del hidrocele es que aumenta la presión adentro del testículo. Al aumentar la presión dentro del testículo, el riego sanguíneo disminuye y esto puede repercutir en el testículo, sobre todo en la fertilidad más adelante del paciente. Muy bien, doctor, ¿existe la posibilidad de que hayan hidroceles secundarios, es decir, ya en la vida adulta en el hombre? Sí, existe la posibilidad y se da principalmente después de una cirugía de hernia inguinal. Se observa un hidrocele secundario. ¿Y en estos casos qué es lo que se debe hacer? Bueno, inicialmente se da tratamiento con antiinflamatorios, se observa por un periodo de tiempo, pero si persiste, el manejo siempre es quirúrgico. Siempre va a ser quirúrgico, al igual que en la niñez, ir a drenar este líquido. Sí. ¿Será como un quiste? No sé, pregunto. Bueno, prácticamente el procedimiento consiste en abrir la túnica, escroto, ajá, cortar prácticamente un pedazo de túnica, remodelarlo y posteriormente suturarlo, los bordes, para que no se vuelva a formar. Excelente. Bueno, veamos, hablemos de la otra malformación que buscan los pediatras al nomás revisar los niños al nacer, que son las fimosis, no me equivoco, la que usted estaba hablando, doctor. Esa es muy frecuente. Hay que decir que todos los niños tienen un cierto grado de estrechez del prepucio. El prepucio es la telita, la capita de piel que recubre la puntita del pene. Ahora, es normal que un niño tenga estrechita esa parte de su cuerpo. La circuncisión es practicada en algunas culturas. Los más famosos para circuncidar son los judíos, ¿verdad? Que al nacer circuncidan a sus hijos. Hay opiniones muy diversas entre los médicos acerca de la conveniencia o inconveniencia de la circuncisión. Pero personalmente, si no es por razones religiosas y no hay una razón médica para circuncidar a un niño, yo no recomiendo la circuncisión a ningún paciente. Ahora,
hay algunos casos en que si el prepucio está demasiado estrecho y el niño está sufriendo de infecciones de vías urinarias recurrentes, o si esa piel, si el prepucio y los tejidos alrededor de él se infectan en una enfermedad que se llama balanopostitis, y esto está sucediendo con frecuencia, en esos casos es necesario circuncidar. Encontramos con frecuencia debajo del prepucio a veces colecciones de sebo, se ven grumos de sebo, se ve debajo de la piel del prepucio, se ven los conglomerados blancos y desgraciadamente a veces los papás se afligen, a veces van donde alguien que les diga eso es urgente operarlo, y quiero decirles, eso se llaman quistes de esmegma, son las células que se van desprendiendo de la piel y el sebito que va saliendo, los lubricantes que hay ahí, células muertas, pero eso no causa ningún daño al prepucio. En todo caso, debe consultar con su médico de confianza y preguntarle si eso amerita o no alguna intervención. A ver, Ricardo, en cuanto a la higiene de los niños, aquí quiero que seas como bastante, que te dirijas a las madres y a los padres, porque realmente somos los responsables de cuidar la salud y la higiene de los genitales de nuestros niños. La forma adecuada de limpiarlo y de retraer ese prepucio con suavidad, porque al principio, como bien dice el doctor, todos tienen cierta estrechez y en algunas ocasiones el pediatra también recomienda alguna cremita tópica o algo para poder irlo retrayendo poco a poco. ¿Es esto correcto? ¿De qué otra forma se puede hacer? Bueno, sí, siempre hay que venir y hacer el aseo de los genitales de nuestros niños. Se le puede hacer una pequeña y gentil retracción del prepucio, solo para limpiar, como quien dice, la punta del pene. Pero sí está totalmente contraindicado los famosos ejercicios al paciente, es decir, estarle retrayendo con fuerza o forzándole para que el chiquitín pueda descubrirse. Ya que en los niños normalmente, hasta los 3 años de edad, el 90% de nuestros niños todavía van a estar fimóticos, es decir, van a estar cerrados. Entonces la limpieza es superficial, normal, con agüita, jabón. Con se un le algodoncito recomienda poder agua hacer. tibia, ¿ya? Agüita tibia con un algodón de una forma gentil. Ya que si nosotros retraemos con fuerza, ya han ocurrido ocasiones o llegan a mi consulta padres que tienen al niño que los han lacerado, ¿ya? Y llegan con sangramientos, etc. 1 y 2, porque obviamente es muy doloroso. Al igual que decía el doctor Duarte, la única indicación médica para circuncisión es algo que se llama balanitis serótica obliterante, cuando nosotros ya empezamos a ver cambios de coloración y de la forma de la piel del prepucio. Ahí sí se circuncida, porque se ha asociado, y ahí me ayudará el doctor Ayala, en que puede provocar cáncer de pene, pero no sé qué tanto. A ver, hablemos un poco, me imagino que también tiene relación con el virus del papiloma a este nivel, ¿o no? Correcto. Sí, definitivamente por tener el problema fimótico lleva a que las infecciones proliferen más fácilmente, incluyendo virus del papiloma humano, incluyendo infecciones balanitis, llegando a balanopostitis, que ya sería una indicación de circuncisión definitivamente. ¿Qué pasa en el adulto? ¿Sucede que en el adulto hay que circuncidar ya gente grande, que me imagino que es mucho más difícil y doloroso también? Sí, quizás la recuperación es un poco más larga, pero sí, también se da. Se encuentran bastantes casos en la consulta de pacientes ya mayores, 20, 22 años, con un problema de fimosis o fimosis muy leve que posteriormente, debido a balanitis a repetición, diferentes infecciones, prácticamente se ha venido estrechando el prepucio y en esa ocasión pues ya solo la circuncisión es la opción. Muy bien. He tenido un par de pacientes que he tenido que mandar al urólogo porque están a punto de contraer matrimonio y no pueden descubrir el prepucio. Y han sido muchachos que uno ha visto y que tienen más confianza con uno y le preguntan. Pero es otra indicación a veces, ¿verdad? Para que puedan tener una vida sexual normal, ¿verdad? Pero doctor, ahí es donde está lo importante de la revisión y los controles periódicos y el estar pendiente de esa higiene de los genitales y de la posibilidad de retraerlos sin que esto ocasione ningún morbo, ninguna desconfianza en los hipotes, pues definitivamente para evitar llegar a estas edades. Ese es un gran tema. ¿Ah? Ese es un gran tema. Los papás tienen muchos mitos y tienen mucha pena en ocasiones con revisar los genitales del niño y a veces hay muchos médicos que pecamos de eso.
de venir y de explicarle bien al papá la revisión o los controles del niño sano, cómo debe de evaluarse bien el desarrollo de los genitales de los niños. Y los hijos adolescentes no se dejan. Pues sí, pero no se dejan porque no se les enseñó a que tenían que hacerse revisar. Y es una revisión que no debe de tener ningún morbo, se debe hacer con los papás enfrente. Al menos así hacemos nosotros en la consulta con las niñas. Yo siempre tengo a la mamá enfrente y de hecho ni siquiera las toco yo, es la mamá a quien yo le pido que me ayude para revisarla. Pero de esa forma no hay morbo. Correcto. Habríamos que cambiar un poquito ese chip. Bueno, vamos a relajarnos un poco con los tips que nos va a dar Lianik Borlaska en la sección de Peace and Yoga. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, soy Lianik Borlaska. Mucha gente me pregunta si es posible tonificar el abdomen con yoga. Por eso el día de hoy les mostraremos algunas posturas dedicadas a eso. Un abdomen tonificado va más allá de su aspecto y estética. Implica menor riesgo de lesiones y dolores de espalda baja. Hoy haremos una serie de 4 asanas de corta duración que tonificarán el abdomen si se hacen correctamente todos los días. 1. Postura del tigre. Desde postura del gato, con las rodillas abajo de las caderas y los brazos directamente abajo de los hombros. Inhala y eleva la pierna derecha. Ahora exhala llevando la rodilla lo más cerca posible del abdomen. Repite varias veces, siempre coordinando el inicio y final del movimiento con el inicio y final de la respiración. Inhala para extender y exhala para flexionar la pierna hacia el pecho. 2. Chaturanga Dandasana. Desde tabla con el cuerpo alineado completamente, baja manteniendo una línea recta entre espalda y piernas hasta que los brazos formen 90 grados. Sostén la postura un instante y siente cómo se fortalece el tronco en general. 3. Vasisthasana. Desde tabla o Ardha Chaturanga Dandasana, apoya una mano levemente al centro y alinea las piernas una sobre la otra, formando una diagonal desde los pies hasta la cabeza. Mantén tu pecho levemente rotado hacia arriba y la pelvis alta. Eleva el brazo y mira tu mano. 4. Torsión en el piso. Acuéstate boca arriba y levanta tus piernas verticalmente. Inhala y flexiónalas a 90 grados. Exhala y gira hacia tu lado izquierdo. Mantén el hombro opuesto firmemente apoyado mientras inhalas para pausar y exhala para regresarlas al centro. Y ahora repite del otro lado. Mantén todas las posturas durante 30 segundos por lo menos y respira profundo y pausado todo el tiempo. La respiración es tu herramienta real para crear resistencia en el cuerpo y control en tu mente. La práctica de yoga requiere constancia, disciplina y paciencia para poder observar cambios significativos. Lo mejor es que al realizar esta o cualquier otra asana siempre lo hagas bajo la supervisión de un profesional certificado que te guía a adaptarla a tus propias capacidades. Para Salud TV, soy Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Bueno, buen provecho a usted que está almorzando. Gracias por permitirnos llegar ahí a su hogar y acompañarle este día hablando de los trastornos urológicos desde la infancia y además un poquito de su repercusión en la vida adulta. Y fíjense que me gustaría que continuáramos hablando de este tema, la importancia de la educación en higiene, de la revisión de los genitales y de que usted, padre de familia, madre de familia, pierda el miedo y le quite el morbo a la revisión de los genitales de sus hijos, tanto niños y niñas. Porque ¿qué es lo que sucede? A ver, cuéntenos, ¿qué es lo que encontramos a veces, Ricardo? Bueno, en mi especialidad como urólogo pediatra, parte de la rutina de mi examen físico son el área de los genitales, el ano y el raquis del niño. Entonces, muchas veces los papás se sienten ciertamente incómodos cuando uno tiene que revisar a sus niños. Y muchas veces nos damos cuenta que el aseo es bastante deficiente, sobre todo en las niñas. Cuando uno viene y abre lo que son los labios mayores, encuentra mucha suciedad, talcos, cremas y en ocasiones hasta pupú, ¿ya? Y eso obviamente lo que nos va a provocar son infecciones de las vías urinarias.
Igual les mencionaba, en ocasiones hay que venir y revisar el ano de los chiquitines, cómo es el tono del ano, es decir, que esté bien cerradito, que tenga un buen reflejo también, sobre todo en aquellos niños que tienen problemas para poder orinar, ¿ya? Y lo otro es el raquis, es decir, la parte más baja de la columna lumbar, para venir y ver que no va a haber ningún otro tipo de malformación como pelos, como lunares o hoyuelos, que eso puede venir y transformar también o traducir de que pueden haber problemas de las vías urinarias. ¿Esos son los quistes pilonidales? Sí, los quistes pilonidales van dentro de esos. Pilonidales van Correcto. dentro de esos. Correcto. Muy bien. Ahora bien, la importancia de esta higiene definitivamente desde chiquitos tiene que tener alguna repercusión en la vida adulta, doctor. Así es. Bueno, los jóvenes particularmente se asean bastante el pene porque están bastante pendientes de ello, ¿verdad? Sin embargo, en la edad adulta, los adultos mayores tienden como a olvidar esa área y a veces quizás probablemente no se retraen bien el prepucio para limpiar adecuadamente el glande. Entonces, esto aunado a otras enfermedades crónico-degenerativas propias de la edad, como la diabetes, pueden hacer de que las infecciones pues, se vuelvan más recurrentes, incluyendo poder llegar a una balenitis serótica obliterante. Muy bien. Otra situación que mencionaba la cápsula y también el doctor Duarte nos dijo, son las famosas enuresis, es decir, los niños que se hacen pipí en la cama. Ahora bien, ¿cuáles pueden ser las causas, aparte de las emocionales? Porque en realidad muchas veces son terrores nocturnos, como decía, ansiedad, entre otros, doctor Duarte. Pues hay dos tipos de enuresis. El que solo se hace pipí por las noches, eso se llama enuresis monosintomática nocturna, porque no tiene fiebre, no tiene ardor, no tiene nada más, solo que en la noche moja la cama. Esa casi siempre es por falta de maduración. Son niños que han sido lentos para aprender a hablar, para todo, y son niños bien consentidones o niños que tienen tanto miedo de levantarse para ir al baño que prefieren orinarse en la cama. Ahora, porque tienen un sueño tan pesado, doctor, tienen un ¿también? sueño bien pesado, así es, eso también influye. Ahí sí voy a va a meter su cuchara. Muchos se asoció en un inicio los sueños pesados. Ajá. Yo le puedo poner el ejemplo de mi hermano mayor, ese no se despierta con nada, no lo despierta, que jamás ha tenido ese problema. Okay. Se creyó mucho, hasta se empezó a dar terapias de sueño a estos tipos de pacientes, pero se vio que no. En realidad, como mencionaba el doctor Duarte, eso es más que todo una inmadurez en el manejo de la vejiga. Y sí tiene que influye mucho de la forma en cómo se ha educado a este paciente. Y algo que es bien importante, tiene un gran arraigo familiar. Si los padres tuvieran ese problema, casi que los niños también van a tener ese problema. Lo principal de esto, como mencionábamos fuera de cámara, que mencionaba el doctor Duarte, son niños que son maltratados. Son niños que los padres los castigan, los mandan a vender piedras. Físicamente, cabal, los mandan a vender piedras, o los amenazan con sacar la sábana para que todo el mundo lo vea. Y es en realidad, cuando yo veo a los niños que llegan a mi consulta, los niños llegan con un gran problema psicológico. Ya son los principales y llegan aún con miedo a la consulta, pensando que uno como médico todavía los va a regañar en frente de los padres. Y yo ahí, a quien regaño siempre son a los papás, porque el niño está teniendo un problema que debe de ser manejado. Muy interesante, porque entonces le estamos dando vuelta a la cosa. El trastorno emocional al final va a ser causado por los padres, por la presión de que el niño no se levanta. Es una sumatoria, ¿de acuerdo? Eso es una sumatoria, le genera más miedo todavía al niño y eso va a hacer que le provoque más problemas. Ahora, yo tengo, un caso muy interesante en mi consulta, de una niña, ya tiene 12 años, que los papás están renuentes. La niña tiene un don para el arte, dibuja tan bonito y colora tan bonito, pero los papás no quieren que ella estudie artes plásticas, que es lo que le llama la atención. Ellos quieren que ella sea ingeniera, médico o cualquier otra cosa. Y tienen a la niña tan un temor increíble que la niña, eso me le provoca ese problema. Y tengo otro caso que también que es muy difícil, que ahí se me ha ayudado del psiquiatra en esta ocasión, porque puede llevar problemas en realidad de la psiquis del niño, de un chiquitín que vio cómo en un asalto mataron al papá. Entonces el niño tiene un terror nocturno terrible y el niño era asintomático y después de eso comenzó con este problema. Entonces es un gran conjunto, no es solo que el niño... Sí, no es una sola situación. Exacto, es declararle bien a los padres que no es que el niño sea malcriado, que el niño sea haragán, que el niño tiene sueño pesado. No, es un gran conjunto. Claro está, todo esto es si el paciente primero lo tengo que examinar que no tenga un problema de malformación de las vías urinarias o un problema
metabólico, como por ejemplo, así debutan las diabetes en los niños por aumento del azúcar o diabetes por aumento del sodio en la sangre también. Bueno, muy interesante. El punto acá es que no es una sola causa, la de la anorexia nocturna, pueden ser varias. Lo importante es no presione a su hijo, no lo avergüence, mejor pase consulta para ver qué es lo que necesita su niño. Bueno, recuerde, tenemos nuestra dinámica de Facebook donde usted se puede ganar pases para ir a Dreamland. ¿Qué tiene que hacer? Tómele una fotografía a su televisor de nuestro programa el día de hoy y compártala en nuestra página de Facebook en la publicación que está al respecto. ¿Cuántos ganadores van a ser? Van a ser 5. ¿Cuánto van a ganar? Vale de $20 para ir a Dreamland. Así que ahí lo tienen, aproveche si todavía no lo ha hecho. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más de Salud TV. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa. Terminábamos el bloque anterior con las enuresis, que son una consulta bastante frecuente. Y se hacía la importancia de hacer la diferencia entre una enuresis primaria, es decir, el niño que nunca ha dejado de orinarse, con el niño que ya no se orinaba en la cama y de pronto algo sucedió, como en el caso de la experiencia tan traumática del paciente Ricardo, pues que comienza a orinarse otra vez, entre otros trastornos. Las infecciones de vías urinarias a repetición en el adulto también, porque vamos a hablar un poquito de que ya llegaron adultos. ¿Qué puede estar pasando, doctor? No es porque no toma agua, ¿verdad? Algo más pasa. No, definitivamente sí, hay algo más. Y aquí hay que ver la importancia de que infección urinaria a repetición obliga a hacer una investigación. No es posible que el paciente tiene una infección, va al médico, le dan antibióticos, se cura. A los 2 meses, nuevamente lo mismo. 6 meses después, otra vez lo mismo. Ese círculo vicioso tiene que cesar porque de tanto usar antibióticos y de una infección, una pielonefritis tan recurrente en los riñones, incluso puede dañar este órgano vital. Entonces esto nos obliga a investigar la causa. Entre las causas de infecciones urinarias a repetición, pues pueden ser cálculos renales que estén ocasionando algún tipo de obstrucción y por lo tanto acumulación de orina en el riñón. Pueden haber causas obstructivas en cuanto al vaciamiento vesical. En el caso del hombre ya de 40, 50 años en adelante, problemas prostáticos. En el caso de la mujer pueden ser infecciones, por la misma anatomía femenina, que hay una proximidad bastante cercana a la uretra y prácticamente con la vagina y con el recto, son más frecuentes las infecciones urinarias. O incluso en los pacientes mayores, pues el aseo del pene y todo eso pueden dar infecciones urinarias a repetición. ¿Qué otro trastorno urológico de la infancia podría ocasionar repercusiones importantes en la vida adulta? Bueno, prácticamente los trastornos en infancia, hay unos que llevan a la pérdida del riñón, como podría ser un cálculo enclavado en la pelvis renal, que poco a poco va dañando todo el parénquima del riñón, que es la parte que filtra prácticamente nuestra sangre. Y ya cuando en la vida adulta, así de casualidad, se toma un ultrasonido, pues se nota que el riñón está ya prácticamente perdido. En cuanto al testículo no descendido, pues lo que le mencioné, que pueden llevarnos a un cáncer. En cuanto a las hipospadias, que es cuando el meato uretral, que es el orificio por donde sale el pipí en el pene, no está en la punta del pene, sino que se encuentra, puede ser cerca de la base, en la parte inferior del pene, puede incluso alterar la fertilidad, no pudiendo concebir de forma normal un hijo. ¿Qué era la hipospadia para que recordemos, doctor Duarte? Eso es la presencia de un orificio de la uretra, en lugar de estar en la puntita del pene, como normalmente debe estar, en la base del mismo, es decir, debajo de la cabecita, por ahí sale el pipí y hay que estar pendiente porque eso es uno de los manejos más difíciles para el urólogo. Yo creo que no hay casos más difíciles de operar y de hacer que funcionen que cuando nacen con
el hoyito de donde sale el pipí abajo de la cabecita del pene, en lugar de estar en la puntita del mismo. Muy bien, en esos casos, ¿qué se debe de hacer? Es quirúrgico completamente. El tratamiento es quirúrgico, y ahí el doctor Ayala no me dejará mentir, la pesadilla para el urólogo es la uretra. Sí. El mal de la uretra es realmente difícil y es la que más complicaciones nos puede traer quirúrgicas. Sí, es un conjunto de 3 cosas, el meato, es decir, el niño no orina por la punta, sino que en cualquier parte de la base del pene. El prepucio es redundante y los niños, dependiendo de dónde se encuentre el orificio, va a tener cierta curvatura también del pene. Entonces, todas esas son las cosas que hay que venir y corregir durante la cirugía. El problema de eso es lo que mencionaba el doctor Ayala, la dificultad para la fertilidad. Pueden tener dolor al momento de tener relaciones en la edad adulta. E igual hay otras malformaciones igual del pene, como por ejemplo pueden haber curvaturas, ya sea hacia un lado o hacia abajo, en ocasiones hacia arriba también del pene, que igual son más que todo manejadas por los urólogos de adultos, que van a generar diferentes problemas ya cuando estos lleguen a esa edad. Los traumatismos en los testículos, Ángel. Ese es un problema frecuente. Con bicicletas. Recibir un niño con el testículo hinchado. Por una patada de otro niño. Por una patada, pero dichosos los que dicen, doctora, generalmente, si es que andaban jugando y lo golpearon y la mamá le dice, no vayas a salir a jugar, el niño no dice nada. Mire, yo acabo de tener un niño, eso es lo que dice el doctor, es bien triste. Este niño llegó a mi consultorio después de haber estado 2 días ingresado en un hospital privado. El niño lo habían llevado y el niño se agarraba a un lado y caminaba como que tenía una apendicitis casi perforada ya, ¿verdad? Y cuando lo empecé a examinar, un muchacho de 13 años, encuentro el testículo, pero era de este tamaño y negro. Este muchacho estuvo 2 días con dolor, estuvo ingresado y, como dijimos antes, nadie se tomó el tiempo de bajarle su ropa interior y revisar el testículo. Hombre, tenía el testículo retorcido. Sí. Ahora, los golpes, cualquier cambio de coloración en el testículo, cualquier aumento del tamaño del mismo, son causa de consulta inmediata. Esas son urgencias urológicas. Eso es bien importante, eso se llama escroto agudo. Escroto agudo es todo aquello que le puede generar un dolor del testículo y eso es una urgencia. Por favor, papás, corran a una emergencia cuando vean eso. Si es una torsión del testículo, se tienen nada más 6 horas para poder operar a esos pacientes. Arriba de 6 horas, el chance de perder ese testículo es mucho más alto. Ya ni se diga arriba de 12 horas, casi que es un testículo que está perdido y uno tiene que quitarlo. Y el testículo tiene 2 funciones. La fertilidad, es decir, los hijos que querrán más adelante, y lo hormonal, que un niño se desarrolle y ya uno como adulto obviamente maneje todo de adecuadas formas pues su desarrollo, ¿no? Bueno, entonces el llamado a los padres, por favor, también educar a sus hijos en la confianza y en el hecho de que no deben de jugar de esta forma, no puedan lastimar a otro niño, y si a ellos los lastiman o algo le duele, el hecho de le tienen que decir a usted para que usted pueda tomar medidas, cartas en el asunto y consultar de emergencia o de urgencia. Bueno, vamos a ver la siguiente nota de tips de salud. Se nos dice cuáles son los síntomas para detectar enfermedades renales urinarias en nuestros hijos. Ya volvemos. Ahora en Tips de Salud te traemos algunos síntomas para detectar si tu hijo está padeciendo de una enfermedad renal. Es importante un diagnóstico precoz para evitar complicaciones, por lo que es recomendable prestar atención en las siguientes señales. En primer lugar, puedes notar un cambio en la micción, como por ejemplo levantarse durante la noche a orinar o hacerlo con más frecuencia y en mayor o menor cantidad de lo normal. También el aspecto de la orina puede tener una variación, como un color más claro o la presencia de sangre. Puede estar reteniendo líquidos, lo que da lugar a un mayor hinchazón en las piernas, los tobillos, los pies, la cara y las manos. Puedes notar cansancio y fatiga ocasionada por la retención de líquidos. Otro signo que puede estar presentando es la anemia, en algunos casos debido al fallo renal. Picor en la piel, también denominado prurito, provocado por la retención de tóxicos que pueden depositarse en la piel, y sabor metálico en la boca y un olor a amoníaco en el aliento, debido todo ello a una acumulación de la urea en la saliva. Y por último, puede presentar náuseas y vómito, además de pérdida del apetito o de peso.
Existen otros factores de riesgo que aumentan la probabilidad de padecer un fallo de este tipo, tales como enfermedades hereditarias, inmunológicas y algunos medicamentos como los antiinflamatorios. Estás viendo Salud TV. Bueno, continuamos con nuestro programa, ya nos va quedando poquito tiempo, pero no nos podemos ir sin hablar de algo que se llaman varicoceles. ¿Qué son, doctor, y qué problemas nos pueden dar? Bueno, el varicocele es la dilatación de la vena del cordón espermático, y entre los síntomas que da, pues principalmente una sensación de pesantez, o sea, se siente ese testículo como más pesado, incluso puede dar a veces algún tipo de dolor. Y muchas veces, generalmente, pasa desapercibido hasta que el paciente está intentando tener familia. Entre los tratamientos, pues prácticamente el varicocele es tratamiento quirúrgico y consiste en ir se buscan las venas que están más dilatadas, estas se pinzan, se cortan, se ligan y se dejan las venas que están en mejores condiciones. Y ahí pues va el drenaje venoso del testículo. La mayoría de los pacientes mejora su conteo espermático después del procedimiento. Excelente. Bueno, yo quisiera que nuestros invitados hagan el énfasis en el mensaje a la población. Los niños no se pueden cuidar por sí solos, es nuestra responsabilidad, así que dejemos el mensaje, por favor. Yo creo que quizás lo que se le podría decir es que la consulta, siempre lo principal, y sobre todo los niños cuando ya comienzan 6 años en adelante que tienen el pudor, que los padres de vez en cuando se acerquen a ellos y les generen confianza, porque muchas veces los niños por temor a un regaño no le dicen parte de los síntomas que pueden tener a los padres y podemos tener consultas tardías. Yo creo que hay que hablarle las cosas como son dependiendo de la edad, doctor Duarte. Así es, y hay que revisar a los hijos, revise los genitales de sus hijos, asegúrese que sus hijos están bien de sus genitales. Además, debe aprender a reconocer algunas cosas. Por ejemplo, si su niño hace fuerza para hacer pipí, eso no es normal. No es normal que alguien a corta edad tenga que hacer fuerza. Si el pipí de su niño huele diferente, si tiene un color diferente, hombre, vaya y consulte, pregunte. Los testículos no es necesario calentarlos. Si nacen hinchaditos, ellos solitos se van a desinflamar, porque es común que en nuestro medio dicen, le vamos a calentar los coyolitos a los niños. Eso es innecesario. Y por último, asegúrese que sus hijos tienen una nutrición adecuada y que ingieren suficiente agua para que el riñón y todos sus órganos funcionen de maravilla. Recuerde que de un niño con buena higiene vamos a tener un adulto saludable, fértil, con buena higiene, pero si el papá no le enseña, no hay forma que el niño pueda aprender. Muchísimas gracias, doctor, de verdad, por habernos acompañado. Ricardo, doctor Duarte. Gracias a ustedes. El día de mañana es el día del fisioterapeuta. Por hoy les deseo una linda tarde de lunes, un buen inicio de semana y que Dios los bendiga. Te compartimos importantes consejos para prevenir enfermedades del riñón en los niños. Evite que consuma en exceso alimentos que aporten muchas calorías y altas cantidades de sodio, conservantes, grasas saturadas y muy pocas proteínas como la pizza, las pastas, las carnes rojas, los refrescos y la comida rápida, que aunque pueden saber delicioso y sacarte de apuros, son algunos de los alimentos que más daño pueden hacer a la salud del niño. Evita que consuman sal en exceso. La función de filtrado del riñón en el infante puede verse afectada por este mineral. Este es un factor que predispone a la formación de cálculos renales, provocando cicatrices en el riñón y limitando su función, lo que favorece el desarrollo de hipertensión arterial.
Ten en cuenta no fomentar el sedentarismo y la obesidad de los niños. Te recomendamos que hagas que los pequeños de la casa realicen entre 30 y 60 minutos diarios de ejercicio. Es muy importante que ellos elijan la actividad que más les guste.